El día de hoy hablaré acerca de nuestra situación problema de un derrame de petróleo en Cadereyta y sobre cómo resolverla. Pero para esto primero debemos de conocer las sustancias involucradas en el problema, el agua y el petróleo. El agua tiene fórmula de H2O, mientras que el petróleo está conformado por hidrocarburos, que son compuestos conformados por hidrógeno y carbono principalmente. Entonces, en esta situación lidiaremos con elementos como el hidrógeno, que tiene una configuración electrónica de 1s1 y un electrón de valencia; elementos como oxígeno, que tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p4, que tiene 6 electrones de valencia; y finalmente el carbono, que tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2 y cuenta con 4 electrones de valencia. Ahora que conocemos los elementos, debemos de hablar de los compuestos. Principalmente hablaremos de las estructuras de Lewis de cada uno de los compuestos. La estructura de Lewis del agua tiene al oxígeno como átomo central con dos enlaces hacia cada hidrógeno. El oxígeno se queda con dos pares de electrones sin enlace, por lo que tiene una polaridad en su estructura, y podemos decir que su geometría es angular, ya que los electrones sin enlazar hacen que se forme un ángulo de 104 grados. El petróleo está conformado por varios hidrocarburos, pero para este caso tomaremos un hidrocarburo muy simple como es el metano. Su estructura de Lewis tiene al centro al carbono, que tiene un enlace con cada uno de los cuatro hidrógenos que contiene. No quedan electrones sin enlazar, por lo que podemos decir que el petróleo es no polar. Podemos decir que su geometría molecular es tetraédrica, ya que la molécula es perfectamente simétrica y existe un ángulo de separación de 109 grados entre cada hidrógeno. El agua presenta fuerzas de puentes de hidrógeno, ya que tiene enlaces OH, mientras que el petróleo solo cuenta con fuerzas de dispersión de London porque no tiene polaridad, y toda molécula cuenta con fuerzas de dispersión de London. Ahora que conocemos las moléculas a detalle, podemos hablar de sus interacciones. Primero hablemos de sus estados de agregación. En este problema el agua estará en un estado líquido, ya que el derrame afecta a un río, y también el petróleo se encontrará en un estado líquido. De esta manera hay dos líquidos interactuando en esa situación, así que hablaremos ahora de su solubilidad. El petróleo es insoluble en el agua debido a que el petróleo es no polar, mientras que el agua sí que es polar. Las sustancias no polares no se pueden disolver en sustancias polares, solo las mismas polaridades se disuelven entre sí. También podemos hablar de la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tienen los líquidos al fluir. El agua tiene una viscosidad en temperatura ambiente de 1 por 10 a la menos 3 newton por segundo entre metro cuadrado. Por el otro lado, medimos la viscosidad del petróleo con una medida llamada centipoise. Con esta medida, el petróleo tiene una viscosidad de más de 1000 centipoise, mientras que el agua solo cuenta con un centipoise. Esto nos quiere decir que el petróleo es mucho más viscoso que el agua. Y finalmente tenemos la volatilidad. La volatilidad es la tendencia de un líquido a convertirse en vapor. La volatilidad está muy relacionada con los puntos de ebullición, ya que estos nos indican a qué temperatura habrá un cambio de líquido a gas. La volatilidad depende del punto de ebullición. El punto de ebullición del agua lo encontramos en 100 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición del petróleo es difícil de definir, ya que petróleo está conformado de varios hidrocarburos, pero generalmente tiene un punto de ebullición de entre 60 a 150 grados centígrados. Ahora, antes de pasar a la solución de la situación problema, hay que hablar de por qué es una situación problema. El peligro de los hidrocarburos viene del hecho de que están conformados de distintos químicos, y algunos de estos químicos cuentan con un nivel de toxicidad considerable. La mayoría de las veces, los hidrocarburos del petróleo son flamables, y si el agua limpia interactúa con este petróleo, el agua se convertirá en un peligro tóxico para la salud humana. La gente más afectada será la que tenga contacto directo con el agua contaminada. Tendrán problemas muy graves a la salud debido a la toxicidad del agua. Algunos efectos que pueden desarrollarse debido al contacto con agua contaminada pueden ser cáncer, mutaciones genéticas, deficiencias respiratorias, neurológicas, digestivas, renales, musculares, alteraciones dermatológicas y colitis. Todas las comunidades tienen el derecho a poder vivir en un ambiente sano y libre de peligros a la salud, como los antes mencionados.
El artículo número 4 de la Constitución mexicana lee que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Esto nos dice que el gobierno tiene la obligación de proporcionarle a todo mexicano agua limpia, y por si no fuera poco, el día 28 de junio de 2010, la ONU reconoció a través de la Resolución 64-292 que es un derecho humano el tener acceso al agua y al saneamiento, ya que el agua potable limpia es básica para poder proporcionar todos los derechos humanos. Eso quiere decir que no solamente el gobierno mexicano está violando la Constitución mexicana, sino que también está violando un derecho humano básico para el ser humano. Pero ¿cómo podemos solucionar este problema? Yo propongo una solución que habla de usar una nanomembrana inventada por un grupo del MIT. Esta nanomembrana tiene dos poros, pero primero ponemos el agua contaminada en un tanque de almacenamiento. Luego, como la nanomembrana tiene una capa de nanoporos y otra de microporos, lo que ocurre es que el agua puede pasar libremente por las dos capas mientras que el petróleo se queda atrapado. Esto funciona con un sistema más avanzado de decantación, debido a que una decantación normal no funcionaría ya que los dos líquidos son muy parecidos, pero esta nanomembrana aprovecha que la viscosidad del petróleo es mucho mayor que la del agua para que el agua se pueda pasar por los poros hacia el otro lado. Y para mayor efectividad, las capas se pueden elaborar con materiales que tengan propiedades que atraen el agua y repelen el petróleo o viceversa. Las pruebas que se han conducido para probar su efectividad dicen que tiene un porcentaje de éxito de 99.9%. Con este método podemos separar las dos moléculas. Finalmente, para que el agua sea considerada como potable, tiene que ser limpia, inodora, insípida, pulcra y sin partículas que la hagan turbia. Esta solución puede hacer que el agua sea limpia, pero para conseguir que sea potable necesitamos pasarla por algún proceso de potabilización para que sea segura de consumir. Y bueno, esa situación es muy importante resolverla para poder garantizar a todos los mexicanos acceso a agua limpia, ya que al final del día no solo la Constitución nos asegura acceso a agua limpia, sino que es un derecho del que gozamos todos los seres humanos solo por ser humanos. Muchas gracias.